El Poder Ejecutivo estableció este lunes los nuevos precios de combustibles que entraron en vigencia hoy martes 1 de abril. Se confirmó que las naftas Super 95, Premium 97, el gasoil 10S y el Supergas mantendrán sus valores actuales. Esta actualización forma parte de la política del nuevo gobierno de revisar los precios de los combustibles cada 2 meses, tal como lo permite la ley, a diferencia de la administración de Luis Lacalle Pou, que realizaba ajustes mensuales. La medida busca dar mayor estabilidad al mercado y ajustarse a las variaciones internacionales. La nafta se mantendrá sin cambios, el precio del gasoil tendrá una rebaja de 1.5%. Después del anuncio, la respuesta de la oposición blanca no se hizo esperar, aunque desperdiciaron una buena oportunidad de cerrar el orto. Por más que dicen que el criterio no cambió, lo que cambió es el precio y la forma de fijar el precio. Se podría, en función del precio de paridad de importación, haber bajado mucho más el precio de gasoil y se podría haber bajado el precio de la nafta. En el medio, obviamente, se lo quedó la caja del gobierno. ¿Por qué se tomó la decisión de que no sea así? Se instaló un relato en el gobierno anterior, incluso lo sigue haciendo ahora la oposición, que el precio de paridad de importación indexa el precio de venta al público. Es decir, es como un espejo que una vez que se establecen los porcentajes de precio de paridad de importación, son los que tenés que trasladar directamente al precio de venta al público. Eso no es verdad. El mecanismo que el gobierno pasado utilizó fue el mecanismo previsto en la LUC, que era utilizar como referencia el precio de paridad de importación, que es lo que saldría a importar el combustible en vez de refinarlo en Uruguay. Y hacerlo todos los meses se iba fijando ese precio. Se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Eso no es verdad. No lo aplicaron ellos así, que fueron los que generaron la metodología. Esto está desde fines del 2021, lo dijeron ellos en varias oportunidades en prensa. Es un precio de referencia, que es la primera referencia que se considera en la primera parte de la cadena de trabajo para poder determinar al final el precio de venta al público. Lo primero que tenemos que hacer es, internacionalmente, ¿cuál sería el precio más barato que existe en este momento para comprar petróleo? Y partís de ese número y después tenés toda una cadena adentro que pasás por 2 precios más hasta llegar al precio de venta al público, donde vas trabajando ítems, entre ellos tributos. Ellos mismos habían puesto un factor X en la primera parte de la cadena, que era el que trabajaba economía y finanzas, un factor de ajuste. Después se habla de lo que es el precio de venta en planta. A eso se le adiciona lo que se haya acordado con los contratos con los sellos, con las distribuidoras. Además, se toca el tema de los fletes, ¿no? En la primera parte de la cadena, así que tenés que hablar con los transportistas. A partir de ahí, después se habla con el estacionero. Y después de ahí se sigue haciendo la cuenta hasta que llegás al precio de venta final al público. Entonces, ¿cómo me pueden seguir diciendo el día de hoy que el precio para importación es el que fija los porcentajes de precio de venta al público? No lo hizo así el gobierno pasado. No lo hizo así, no tocó nada la cadena y eso hizo que hoy tuviéramos que, por ejemplo, la paramétrica de ajuste en estos niveles de la cadena tienen plazos diferentes a mirarlo mensualmente. Hay contratos distintos con los estacioneros, con plazos de otros meses, hay contratos diferentes con los sellos, los acuerdos con los transportistas son con otro plazo, tenemos disparidad. Ayer se pasaron los legisladores de la oposición diciendo que está haciendo caja ya el gobierno con los combustibles. Bueno, bastante caja hizo, pero además nos dejan un ANCAP deficitario. Ayer cerró el balance de ANCAP y tiene pérdidas millonarias. Así que para hablar del mercado de combustibles, una discusión que se muere es que era más barato refinar afuera. Porque ahora, cuando tuvimos la parada técnica de la planta de refinería ahí en La Teja, nos costó mucho más caro importar combustible que producir. Era parte de lo que nos habían dicho en el informe los expertos que ordenó la ley de urgente consideración en una discusión que se había instalado sobre la desmonopolización de ANCAP. ¿Qué decía Delgado en 2017 cuando hablaba de los combustibles? La verdad que los precios de los combustibles en Uruguay ya no dan para más. Tenemos los combustibles más caros de la región y uno de los más caros del mundo. Creo que al precio del gasoil en Uruguay solo lo supera Mónaco, Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Suecia y pocos países más. Se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. ¿Qué decía Delgado en 2021 cuando era gobierno? El aumento de los combustibles responde a una nueva visión que tiene que ver con el precio de paridad de importación. ¡Se terminó! Bueno, era un momento que había que corregir costos para ANCAP porque el petróleo había subido de la forma que subió en el mundo. ¡Se terminó! Está dentro de lo que acordamos, un cambio de paradigma en cómo se maneja y se manifiesta el precio. ¡Se terminó! Para junio del 2021, los precios de los combustibles ya habían subido 2 meses consecutivos. Para abril del 2022, los combustibles habían aumentado por 4º mes consecutivo. En junio de ese mismo año, tuvimos el precio más caro de la región. Y no sabemos si le ganamos a Mónaco también. El ministro de Industria de entonces, cada vez que podía, decía que los precios de los combustibles no impactaban mucho y que había que acostumbrarse a las pequeñas actualizaciones mensuales. ¡Se terminó! Como era una tomadura de pelo, tuvieron que inventar algo para aguantar un poco el precio. Deberíamos haber subido en función de la suba importante del petróleo. Se amortiguó esa suba, se hizo una suba muy pequeña o mucho más pequeña porque se aprovechó aquello que son las ganancias extraordinarias de ANCAP, fruto de la venta que UTE le hace energía eléctrica a Brasil. Gracias a las ventas excepcionales de energía de UTE a Brasil, pudieron pisar por algún tiempo el precio. Por suerte, UTE funcionó bastante bien. Lo que sí le digo, esto es mucho más transparente.
Utilizamos los mismos informes que se venían recibiendo del regulador de URSEA, de ANCAP, trabajamos con economía de la misma manera. No nos dio el tiempo de cambiar la metodología. Y es más, no vamos a abandonar mirar el precio de paridad de importación por mes. Es una buena referencia tenerlo. Lo que está mal es que se instale el relato de que ese precio es el que fija los precios de los combustibles. Eso hay que erradicarlo. Y en este caso, cuando se resuelve no trasladar a la nafta concretamente, porque... Bueno, es que uno no puede mirar la realidad de la cadena de combustible sin mirar cuál es la situación de ANCAP o cuál es la situación del país en determinados ítems que están vinculados al tema. Los combustibles no son una paramétrica que se hacen para que quede lindo el número. Tiene que ver con un trabajo mancomunado y articulado que tiene que mirar cómo va la empresa pública en la refinería también. Y esta resolución responde al déficit de ANCAP. En este contexto, donde encontramos un ANCAP que vuelve a tener pérdidas importantes, ANCAP le cerraba el tipo de cambio de diciembre 118 millones de dólares, ahora Economía tiene otros números, 130 millones de dólares. Solo considerando el 2024, que tienen que ver con hacer caja porque no tenían plata para comprar combustible, para refinar, encontramos 232 millones de endeudamiento. Se terminó el aumento de impuestos de la tarifa y los combustibles. Pasó en muchos, yo tengo las gráficas y la verdad que se dio muchas veces eso donde se utilizó un precio menor al de paridad de importación. Pero en general fue lo que se trasladó, que es un tema de transparencia para que la gente sepa que no se va a usar los combustibles para tener caja. Lo que no podemos decir es que no sea transparente. Nosotros contamos cuál fue el razonamiento en este momento. Y ayer yo mostraba en la Comisión de Industria una gráfica que se la mostré al senador Delgado, que tenía todo lo que fue la fluctuación del comparativo del precio de paridad de importación y de los precios de las diferentes combustibles, y uno veía brechas todo el tiempo, para arriba y para abajo. Por eso yo salía a decir que en pocas oportunidades de 45 ajustes, ellos habían tomado el precio de paridad de importación como un espejo. Entonces, cuando dice ahora, hacen caja con esto, bueno, capaz que tenemos una forma de trabajar diferente. ¿Qué le contestó a Delgado por Twitter? Sí, claro, dije que hay que tener rostro, pero si lo único que hiciste fue subir el combustible, ¿cómo vas a venir a querer enseñarnos cómo bajarlo? Porque si la nafta pasó de 58 a 78 pesos, el gasoil de 40 a 58 y el GLP de 50 a 88, sintiéndose fuertemente en el bolsillo de los trabajadores, pero además también en la producción, porque parte de lo que afecta a la competitividad es el costo de la energía y del transporte. Bueno, evidentemente hay que ser muy rostrudo para venir a darle clases al Frente Amplio de algo que nunca hicieron, que fue mejorar el precio de los combustibles. Es importante que demos un mensaje a la ciudadanía que estamos mirando el tema. Estamos en zafra de arroz, en un momento de zafra de soja. Entonces el gasoil tenía una posibilidad, sacamos las cuentas, de dar ese mensaje, vamos a bajarlo. Y las naftas no se subieron, se mantuvieron. En 15 años frente amplistas, la nafta subió casi 26 pesos. En 5 años feudo realista subió 20. 23% aumentó el gasoil y 43% la nafta. Más que rostro de piedra, sin miedo al ridículo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. Si querés y podés colaborar con el canal, hacedlo desde la cuenta de Patreon en la descripción del video. Y a los que ya están colaborando desde esta plataforma, nuestro más profundo agradecimiento.